Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de grado 11. Para dar continuación a la temática que llevábamos, vamos a iniciar un tema. Este tema se llama expansión térmica y vamos a tratar exclusivamente la expansión térmica pues lineal, ¿no? No vamos a trabajar la expansión con áreas ni con volúmenes. Entonces, las ecuaciones que vamos a revisar aquí en este momento pues serán las que ustedes observan en la parte de acá arriba. Aquí tendremos algunos elementos que vamos a tomar en cuenta. En este caso es importante pues ver cuáles son las condiciones y pues también tener en cuenta cuál es el tema de la temperatura, ya que la temperatura es la que afecta pues la expansión de algunos materiales. Por ejemplo, en este bloque, cuando está a una temperatura inicial, aquí pues para el ejemplo pues es el simbolito del hielo, pues digamos que el objeto se encuentra a una longitud y esa longitud va a ser la longitud inicial, y cuando el objeto recibe temperatura por medio del calor, pues entonces ese objeto que inicialmente medía esto, pues él empezará a dilatarse y a extenderse. Recordemos que cuando se incrementa la temperatura, pues necesariamente la energía interna de este objeto, la energía cinética, pues hace que las moléculas, los átomos de este elemento empiecen a dilatarse y a tratarse de separar, y ese espacio pues es la expansión térmica. Entonces aquí hay una dilatación y por consiguiente este objeto empezará a tratar de alargarse un poco más, o en su defecto, si la temperatura después de cierto tiempo es mucho menor que la que estaba inicialmente, pues en vez de extenderse tratará de encogerse un poco. Eso en términos teóricos, ¿no? Aquí nosotros únicamente vamos a visualizar el efecto que hace sobre la línea recta, pero no vamos a tener en cuenta pues este otro elemento porque no vamos a trabajar con áreas, ni tampoco este otro elemento hacia arriba porque no vamos a trabajar con volúmenes. Entonces los elementos de este gráfico los tendremos en la ecuación. Recordemos que aquí este valor de delta L es lo mismo que decir un cambio en la longitud, o sea, es este pedazo de lo de aquí. Este es delta de L, que sería la longitud final, o sea, la longitud de lo que mide todo esto, menos la longitud inicial, y eso sería este pedacito de lo de acá. Y para el caso de la temperatura, aquí en la ecuación vamos a ver un delta T aquí y un delta T acá, también es un intervalo, y es un intervalo entre las dos temperaturas que hay. Primero sería la temperatura final y pues menos la temperatura inicial para saber cuánto es el intervalo de la temperatura. Delta L ya dijimos que era un cambio en la longitud y representa este elemento. El valor de L es la longitud total del objeto, o sea, desde esta punta hasta esta punta, cuando ya se ha hecho pues el proceso de la temperatura, ya cuando la temperatura ha ejercido un cambio en él, o sea, cuando hay un delta de temperatura. Seguimos entonces aquí con L sub 0. Esa sería la L inicial, y si suponemos que arrancamos desde de este elemento que nos lo encontramos a cierta temperatura, pues este va a ser el elemento de la longitud inicial de ese objeto. Este alfa que tenemos aquí, a partir de este momento lo vamos a llamar coeficiente de expansión térmica del material, y sus unidades es centígrados a la menos 1, o lo que aparece aquí, 1 sobre grados centígrados. Esa va a ser la unidad que vamos a tener en este tema. Noten que los valores de alfa son estos que están aquí, y con ustedes vamos a trabajar solamente estos materiales que se ven aquí. Obviamente hay muchos más materiales, pero vamos a trabajar únicamente con los elementos que estamos aquí para no extender pues el resto de componentes. De todas maneras, si ustedes quieren verificar que otros materiales, lo pueden encontrar pues en material de internet si necesitan ver algo otros coeficientes de la expansión lineal. Nótense que esto es 24 por 10 elevado a la menos 6, o sea que este término tiene que ser 0,000, bueno, 4 ceros,
y el respecto. Entonces tengan en cuenta que esto es un número pequeño, esto también es un número pequeño. Por consiguiente, para que nosotros podamos entender bien todo este proceso y obviamente los cambios en la longitud, pues tendremos que colocar valores bastante grandes en la temperatura. O sea, supongan que inicialmente estaría una temperatura, por ejemplo, por debajo de los 0 grados, y después de cierto tiempo calentamos este objeto, pero para que nosotros podamos realmente entender cuánto es lo que, en cuanto esta barra como tal de hierro se extiende desde aquí hasta este lado de acá, pues tendremos que colocar valores de temperatura en el cual este rango entre la temperatura 1 y la temperatura 2 sea bastante grande. De lo contrario, este L es muy cercano al L inicial y no tendría sentido que lo podamos observar así. Entonces vamos a trabajar con cambios en la temperatura demasiado altos para que nosotros podamos interpretar esos valores de la longitud, aunque pues obviamente los materiales no van a estirarse kilómetros, sino por lo general por ahí centímetros. Listo, a menos de que sea una cantidad de temperatura demasiado alta, pero por lo general siempre vamos a tener valores de milímetros y centímetros en lo que va a estirar esto. Nuevamente, estos son los materiales. Este índice depende del material con el que estemos trabajando. Entonces, si la varilla, por ejemplo, fuera de cobre, aquí en la ecuación que aparece aquí, este alfa, pues tendríamos que escoger el valor de alfa para el cobre, que sería este. Y si fuera en el caso del aluminio, pues entonces ese alfa ya sería este elemento, el que vamos a colocar aquí en este valor de esta ecuación. Listo, entonces tener en cuenta por favor el uso de la calculadora, configurarla bien antes de empezar a trabajar. Este coeficiente ya dijimos que era en 1 sobre grados centígrados, o lo mismo que decir centígrados, o sea grados centígrados elevado a la menos 1. Listo. El cambio de la temperatura, pues ya dijimos que era la resta entre la temperatura número 2 menos la temperatura número 1, y pues las unidades que nos van a dar van a ser en grados centígrados. Y estos dos elementos de acá pues los coloco únicamente para aclarar cuáles son las unidades que van en este lado. Listo. Entonces, así como puede ir de un espacio frío a un espacio caliente, también puede ocurrir lo contrario, que la temperatura inicial sea un poco más alta y que después de cierto tiempo se someta a un enfriamiento, y el objeto, en vez de extenderse como está en este lado de acá, pues en realidad se encoja. Entonces esta L define la longitud final de todo el objeto. Y si quisiéramos determinar cuánto es digamos que el trozo que se ha extendido, en este caso lo que está en rojo, pues podríamos utilizar esta ecuación de acá. Pero pues si nosotros a esto lo convertimos en L menos L sub 0 y despejamos, pues obtendríamos esta ecuación de la de acá. A partir de este momento pues vamos a dar inicio al espacio de los ejercicios. Aquí ya tendríamos el ejercicio planteado. Bueno, entonces aquí tendríamos una barra de oro, la cual inicialmente se encuentra a una temperatura de 50 grados centígrados. Después esa barra aumenta a una temperatura de 549 grados centígrados, y por medio del cambio de temperatura queremos saber cuándo ha sido la elongación, o sea cuánto es la longitud final de esa varilla, para así mismo pues determinar también cuál es, digamos que el trozo que ha incrementado. Entonces aquí vamos a utilizar esta ecuación de aquí de la mitad para poder empezar a desarrollarla. Entonces la longitud inicial de la barra a esta temperatura sería 1,3. Pues aquí si lo tenemos en cuenta en esta barra, pues aquí abajo también se repetiría la parte que está en amarillo, y esto sería lo que se estira. Entonces, iniciando con el proceso, vamos a copiar. Entonces la longitud es igual a un valor que entre paréntesis va a ser la longitud inicial. En este caso tenemos que la longitud inicial es 1.3 metros. Bueno, y a ese valor lo vamos a multiplicar
por todo esto que está aquí dentro de este paréntesis. Pero para que no nos confundamos con los paréntesis y coloquemos muchos paréntesis, entonces aquí voy a colocarle un corchete, y dentro de ese corchete voy a ubicar los elementos que están dentro del paréntesis en la ecuación. Entonces aquí sería una constante que es 1 más el valor del coeficiente de expansión lineal, pues para el material que estamos trabajando. En este caso nos dice que el material está hecho en oro, entonces el coeficiente para el oro es 14 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces vamos a ubicar ese valor. Por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. O sea, esto es lo mismo que decir grados centígrados o 1 sobre grados centígrados. Ya tenemos la unidad aquí, entonces cerremos este elemento. Este elemento sería este coeficiente que está aquí. Y nos quedaría un paréntesis adicional para ubicar pues el delta T, y ya sabemos que el delta T pues es la resta de las dos temperaturas, o sea la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces voy a colocar aquí esos dos valores, la temperatura final que son los 500 49 grados centígrados menos sería este menos de aquí, pero la temperatura además tiene un valor de menos 50 grados centígrados, entonces voy a colocar un paréntesis adicional para no confundirlos, y aquí voy a colocar el valor de 50 y sus unidades pues son en grados centígrados. Bueno, aquí tenemos este, aquí voy a cerrar este segundo paréntesis, o sea este que había aquí lo voy a cerrar aquí, y por último voy a cerrar este corchete. Si van a realizarlo paso por paso, tendrían que hacer esta operación. Recuerden que aquí este negativo por este negativo no me daría un positivo, o sea que el resultado de esto sería una suma, ¿no? Y recuerden que las unidades, cuando hacemos unas sumas o unas restas, van a quedar las mismas. Aquí me quedarían grados centígrados, pero aquí enseguida hay una multiplicación, y esta unidad es lo mismo que decir 1 sobre grados centígrados, o sea que estas unidades que están aquí, Celsius y Celsius, se me irían con esta unidad de acá. ¿Listo? Entonces cuando tengan este resultado lo vamos a multiplicar por este y tendríamos un nuevo resultado. Cuando tengamos ese nuevo resultado le sumamos a este en este caso sería 1, ¿no? Y esa sería la operación de todo el corchete, pero al final tendríamos que multiplicarlo por esto para obtener el resultado final, que sería la longitud, o sea lo que hay desde aquí hasta este otro punto de ese material que se ha elongado, o sea se ha estirado. La longitud final haciendo el proceso, si lo hacen de manera manual o si lo hacen en la calculadora, por favor tener en cuenta la cantidad de paréntesis para que después no vayan a confundirse y cometer errores en el cálculo. Entonces el resultado de toda esta operación sería 1.31 metros. Ese sería el resultado de esto. Y fíjense que de la longitud inicial a la longitud total, pues en realidad no es mucha la diferencia, y es precisamente lo que les comentaba, de que para que realmente se note la diferencia entre estos elementos, pues necesitamos que las dos temperaturas, la inicial y la final, sean pues digamos que en rangos numéricos sean diferentes, muy lejanos uno del otro, para que este valor se pueda apreciar. Si son valores por ejemplo de 50
de menos 50 a menos 60 o valores así, en realidad nosotros no vamos a notar eso a menos que coloquemos todas las cifras decimales dentro de la calculadora. De hecho, aquí observando en la calculadora esto me daría 1,3109. Ese sería el valor final. Entonces, si lo pasáramos a centímetros, en realidad la elongación de este elemento sería de un solo centímetro nada más, para que lo tengan en cuenta dentro de las operaciones finales, ¿no? Bueno, aquí he cambiado las unidades pues para que ahora sí entiendan exactamente dónde es que se simplifiquen. Acá arriba quedaría en el numerador centígrados y con esta se me iría. Listo, entonces la única unidad que me quedaría sería la de metros y el resultado de toda esta operación sería 1,31 metros. Continuamos con el cálculo de delta de L, que lo podemos hacer utilizando esta ecuación de aquí o lo podemos hacer de una forma más sencilla. ¿Y cuál es la forma más sencilla? Pues a este resultado le vamos a restar el valor de la longitud inicial y con eso ya tenemos el valor de delta L, o sea, la L final menos la L inicial. Listo, con eso ya tendríamos el valor, como ya lo dije, de esta extensión, de este tramo del oro, sin tener que calcular nuevamente todo esto, porque es un poco más complicado hacer esto y nos pueden surgir errores del procedimiento. Entonces, bueno, realicemos aquí el procedimiento. Tendríamos que delta L es igual, aquí voy a ubicar sin paréntesis, no es necesario porque pues los valores son muy sencillos. Entonces el valor final, que es 1,31 menos el valor de la longitud inicial de ese material. Entonces el valor de la longitud inicial es 1,3 y le voy a agregar solamente el 0 para que concuerden con las cifras decimales que están en la parte de acá. Y mi resultado de ese procedimiento sería bueno, acá arriba se me había olvidado esta unidad, ¿no? Para que metros con metros me dé esta unidad que está aquí. Y con esto ya hemos solucionado lo que nos pregunta, bueno, las inquietudes, las variables que nos pregunta aquí este ejercicio, que cuál es la longitud final, o sea, lo que mide desde aquí hasta aquí, sería este valor, y cuánto es el tramo que se estira, entonces sería este pedazo de aquí, este valor. Hay que recordar que cuando se calienta un material, no es que solamente en una punta empiece a estirarse. Lo que pasa es que estamos comparando aquí su longitud inicial con el largo total y por eso es que lo graficamos así. Pero en realidad el material se va distribuyendo. Si la temperatura se aplica uniformemente, pues el material se va distribuyendo uniformemente, o sea, sus moléculas se están extendiendo de manera que para cualquiera de los lados se extiende. Entonces, en ese sentido quiero aclarar que nosotros aquí solamente estamos hablando del ámbito de una sola dimensión y es esta dimensión, pero podría ser también en esta dimensión y en la otra dimensión que sería el alto. Aquí en este caso este sería el largo, este sería el ancho y pues habría un alto que no lo vamos a tener en cuenta acá para que quede claro. Nosotros estamos únicamente trabajando con las ecuaciones de expansión lineal. Con eso damos finalizado el ejercicio.